tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Territorio Viajero. Hoy vamos a hacer un recorrido virtual por la península. Nos vamos a ir a Valencia. Vamos a hablar del Valencia Culinary Festival, una puesta en escena absolutamente soberbia que combina tradición y vanguardia de la cocina valenciana. Luego nos vamos a ir al norte. Vamos a hablar de tradiciones. También vamos a hablar de tradición musical oral en la zona de Cangas de Narcea y esa visión realmente romántica de todos aquellos que han ido manteniendo todas esas tradiciones. Y luego nos vamos a ir también a hablar de música, pero en este caso desde un punto de vista completamente distinto y complementario. La evolución del pasado, de la tradición oral y hacia dónde va esa música tradicional que poco a poco va convirtiéndose en uno de los elementos más indispensables dentro de nuestra discografía. Así que ya sabéis, una hora por delante con nuestro compañero David Cantarero en el control técnico y Paco Huertas quien os habla. Como comentábamos al principio del programa, hoy estamos de celebración. Estamos de celebración en varios aspectos. Primero porque es el Día Grande de San Isidro y segundo porque el mundo de la gastronomía también está de celebración desde hace prácticamente unos días en la ciudad de Valencia. Desde el día 11 de mayo hasta el día 21, que todavía tenemos tiempo para poder acercarnos, está teniendo lugar el Valencia Culinary Festival, un evento gastronómico que está a la altura de todo lo que Valencia puede ofrecer desde el punto de vista gastronómico, cultural y sobre todo patrimonial, ya que ahora, como veremos con el presidente del Valencia Premium y el director del Hotel Balneario Las Arenas, Carlos Boga, que es también el presidente o el organizador, uno de los organizadores del Valencia Culinary Festival, veremos que se trata de un evento gastronómico un poco distinto. Primero, porque pone en valor todo lo que es la gastronomía valenciana como eje principal. Segundo, porque tratáis de dar a conocer una buena parte de todo lo que es el patrimonio cultural y artístico y, por qué no, arquitectónico de la ciudad de Valencia. Y tercero, porque también tratáis, de alguna manera, de generar nuevas propuestas de valor dentro del mundo de la gastronomía, que parece que en los últimos años ha sido uno de los sectores que más ha crecido. Además, tú lo conoces bien, porque eres director de un hotel y porque estás metido en el Valencia Culinary Festival, que además este año es la sexta edición, y porque además tratáis de siempre generar propuestas nuevas. Este año incluso vais a traer algún enólogo suizo, vais a hacer diferentes platos a cuatro manos, ¿no? Que comentábamos un poco en el previo, que se trata, pues, ni más ni menos que de sorprender a la gente desde el punto de vista gastronómico y, como no, enriquecer la gastronomía con los mejores chefs prácticamente de España, ¿no? Carlos Boga, un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Agradecemos mucho que hayas hecho un huequecito dentro de lo que es este festival. Y para ponernos un poco en antecedentes, estamos en la sexta edición. Cuéntanos un poco cómo empieza o cómo comienza el Valencia Culinary Festival y cuál era ese primer propósito. Bueno, lo primero, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a unirme a este maravilloso programa. Deciros que me dio mucha envidia que estéis ahí hoy con el Día San Isidro. Yo que soy madrileño, pues bueno, echo de menos a veces esas festividades locales, ¿no? De ahí de Madrid. Pues mira, el Valencia Culinary Festival, como bien dices, ya lleva 6 años. En su día empezó con una propuesta que los mismos restaurantes que tenemos dentro de la asociación, que bueno, son todos restaurantes de prestigio, con algunos con estrellas Michelin, otros unos restaurantes referentes en la ciudad de Valencia, pues sugirieron con el objeto de cada vez atraer ese público de mayor poder adquisitivo, de un turismo de calidad, en este caso a la Comunidad Valenciana, pues que fue con el fin que nació en su día Valencia Premium. Pues decidieron el poder hacer una semana donde se pusiera en valor la alta gastronomía, ¿no? Empezamos con haciendo menús a cuatro manos. Nuestros chefs invitaban a chefs nacionales e internacionales de diferentes países con estrella Michelin y empezamos simplemente con una semana intensa de gastronomía en todos los restaurantes con menús a cuatro manos. Pero todo esto pues, ha ido evolucionando a lo largo de los años y ya no es un festival al uso, ¿no? Yo creo que nos hemos convertido en algo más que ir a disfrutar de una comida o de una cena. Intentamos involucrar a toda la ciudad, intentamos que
que los que participan de ese Culinary Festival se impregnen también un poco pues desde los productores de la huerta, desde la Marina en la Lonja de Valencia, que este año también tenemos una actividad especial que es con uno de los barcos pesqueros de aquí de la Lonja, el Pausep, que es el que trabaja más en marisco, y de la mano del chef Bert Noller del restaurante Riff, que tiene estrella Michelin, pues trasladar cómo es una jornada de un día de pesca, qué es lo que suelen pescar, en qué temporadas lo pescan, cómo funciona la subasta en la lonja, que vean cómo es la dinámica de compra en una lonja, y luego además pues ver encima nos va a hacer degustar y disfrutar pues esos pescados y mariscos que ese día pues hemos tenido allí en la lonja. Por ponerte otro ejemplo, en Casa Montaña, que es una bodega centenaria aquí en la ciudad, tenemos una cena con productores, o sea, con la gente que surte, en este caso a Casa Montaña, pues de los tomates, de las patatas, de las anchoas, de todo, ¿no? Entonces, hay una cena con las personas que provocan el origen de ese producto. Tenemos también en Bueno, la, en también la- os acercáis incluso al mercado, ¿no? Es decir, que vais a de estar hecho, a pie de obra, ¿no? Y así, de la hacéis un mano de ver, recorrido, claro, hacéis un recorrido por diferentes edificios también, con el hay dos objetivo de jornadas. poner en valor, ¿no? Sí, cuéntame. Exactamente, hay dos jornadas, una ya la hemos hecho el día de la inauguración, el 11 de mayo, Ujú. y tenemos otra ahora, si no me equivoco, el día 18, también de la mano de Ver, en el que pues da una vuelta completa por el mercado, con los puestos de frutas, de verduras, de hortalizas, los puestos, las paradas de pescado, de carnes y tal. Y entonces, bueno, pues da una vuelta a todos los que se han apuntado a esta actividad por ahí por el mercado, y les enseña un poco pues los productos que hay de temporada, qué es en lo que se tiene que fijar para comprar un buen producto, y termina con un colofón pues de un típico almuerzo valenciano allí mismo en el mercado, ¿no? O sea, Como que tiene que también ser. Bueno, de es alguna algo. manera también es reconciliar el Valencia Premium, ¿no? Es decir, que al principio puede parecer que todos los elementos que intervienen en la alta cocina pues son como elementos muy elaborados, ¿no? Que vienen quizás de diferentes latitudes, pero aquí se trata también de apostar por ese kilómetro cero, por esa proximidad, por esa calidad de los productos valencianos, que entiendo ese sería el primer objetivo para dar a conocer no solo la gastronomía, sino también la variedad y lógicamente la calidad del producto como tal, ¿no? Entiendo que un poco es por ahí por donde queréis Sí, sobre desarrollar todo ten todo en lo que es el evento. cuenta que todos ahora estamos muy centrados en el tema sostenibilidad. La sostenibilidad, como yo digo, hoy en día no es una moda, es una necesidad. Yo creo que necesitamos que todas las empresas dentro del tejido productivo, pues en este caso de la Comunidad Valenciana y español, pues que realmente lo de la sostenibilidad se lleve con buenas Sí, que sea una prácticas realidad y y que sea una no, realidad. claro, y no Efectivamente, sea ¿no? un papel Entonces, bueno, mojado. fíjate, no es ya el kilómetro cero, es que el otro día estaba hablando, la primera vez que lo escuché, centímetro cero, o sea, ya estamos hablando del centímetro cero, que le llaman a que es producto que no está a más de 5 kilómetros del lugar de donde se sirve, o sea, Bueno, que ya vosotros estamos. en ese sentido sois unos privilegiados, ¿no? Porque tenéis la Exacto, por eso. huerta, Lo tenéis el bueno que tiene mar, tenéis Valencia, todo. el que conoce Valencia sabe que además del mar, que tenemos productos marítimos, la huerta rodea la ciudad. O sea, de hecho, la ciudad ha ido expandiéndose a base de centímetros de huerta, ¿no? De ir desarrollándose, expandiéndose por la huerta. Y luego, bueno, tenemos, ¿qué os voy a contar? Pues toda la albufera de Valencia, que es donde están todas las plantaciones de arroz. Y de hecho tenemos otra jornada, que es el colofón del Culinary Festival de este año, que es de la mano del restaurante El Poblet, de Quique da Costa, que tiene 2 estrellas Michelin aquí en Valencia. El hacer una jornada en la albufera, bueno, con paseo en barca, conociendo el producto de la albufera y luego degustando también el producto de la albufera, ¿no? Que ese va a ser el colofón. Pero bueno, para que veáis un poco que tratamos de implicar en este caso,
a todos los sectores y que realmente pues el que le gusta disfrutar de la gastronomía no se quede simplemente en el sabor de un plato, sino que vaya más allá, ¿no? Que conozca un poco todo ese tejido de productores, de dónde vienen las cosas y cómo se tratan, ¿no? Ujú. Quizás cuando empezasteis hace 6 años no erais conscientes de dónde llegaríais, ¿no? Porque al final el Festival de Valencia se ha convertido en uno de los referentes, ¿no? Primero por esa calidad de los productos, segundo por la calidad de los chefs y luego por las características del festival como tal, que es de carácter itinerante, ¿no? En otros eventos se concentra todo en un pabellón, por decir algo, Claro, o en un claro. espacio y quizás vosotros habéis sido lo suficientemente conscientes como para dar a conocer también la ciudad e involucrar también no solo al tejido culinario, sino yo creo que prácticamente a casi toda la población, ¿no? ¿Eres conscientes de que llegaréis donde estáis y hasta qué punto la población se vuelca con vosotros? Pues la verdad que no pensábamos que evolucionara así el Culinary Festival. También es cierto que ha sido determinante el apoyo que hemos recibido de las administraciones públicas, ¿no? Tanto de turismo de la Generalitat Valenciana como turismo de la ciudad de Valencia propiamente dicha, la Diputación, pues también nos están apoyando, nos están también dotando de ayudas a nivel fondos para que esto cada día pues vaya creciendo y extendiéndose. Y gracias a eso hemos ido pudiendo llevar el Culinary Festival a otra dimensión, ¿no? Porque al final organizar esto pues no es fácil, cuesta tiempo, cuesta dinero y al final es una forma de poner en valor la gastronomía valenciana, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Ujú. Para alguien que se quiera acercar, me imagino que es una experiencia de carácter prácticamente inmersivo, ¿no? Porque aparte de lo que has comentado de participar, en este caso pues de ese brunch en el catamarán o digamos de poder degustar todos los productos, también al ser de carácter itinerante dentro de la ciudad, entiendo que cada actividad está asociada al espacio que la acoge, ¿no? Es decir, que de alguna manera es más envolvente que simplemente el paladar. Son todos los sentidos los que van a participar. Así es, estamos hablando de que, bueno, pues están involucrados hoteles de la ciudad, restaurantes, mercado, La Lonja, Albufera, Huerta, etcétera. Es un poco recorrido por todos lados. La gente que esté interesada en venir se puede meter en la página web, es Ujú. www.valenciaculinaryfestival.com y ahí pueden ver todo el programa, pueden ver ya desde hoy, día 15 en adelante, qué es lo que podrían disfrutar, ¿no? Durante todos estos días, que por poner algunos ejemplos, bueno, pues la jornada de la lonja es el 16 de mayo. Luego tenemos un menú especial con maridaje de Bruno Murciano en un campo de golf que tiene hotel también, que es La Galeana. Está aquí en los Sí. exteriores. O sea, te quiero Incluso decir que tenéis cocina birmana, ¿no? Tenéis algún guiño a la cocina también, internacional con un taller inmersivo, ¿no? también tenemos a Steve, también que tiene un restaurante, Makin Café se llama, que es especializado en cocina birmana, porque la abuela de Steve era de Birmania, hoy en día Myanmar, ¿no? Ujú. Y de hecho trae un chef de prestigio de Londres que tiene 4 restaurantes especializados en cocina birmana a cocinar aquí con él ese día, ¿no? O sea, y esto es el 17 de mayo, o sea, que todavía se está a tiempo de poder venir. Ujú. Luego, de la mano de Ricard Camarena, pues también el 17 de mayo hay una visita a la huerta donde él trabaja su propia producción para los restaurantes. Pues es una oportunidad también de ir de la mano de Ricard Camarena pues a conocer esos productos y esa huerta, ¿no? O sea, que es También algo. hacéis un guiño al mundo de los cócteles, ¿no? Aprovechando un poco lo que es la También, experiencia y el recorrido que tiene también dentro de lo que es la gastronomía. también en el Hotel Only You también se hace un menú maridado con coctelería de la mano de Iván Talens, que es uno de los barman más reconocidos a nivel nacional, que ha sido gran ambasador pues, de varias distribuidoras y de varias marcas de alcohol y de licores. Y me gustaría destacar también una cena que hay, cena cóctel show cooking en el Hotel Hospes, de la mano de su chef Carlos Julián, que de hecho esta semana
ha ganado en el concurso Bocuse d'Or en Madrid una plaza para representarnos a nivel europeo y va a presentar pues todo ese menú que le ha hecho ganador del Bocuse d'Or y que ahora le ha llevado pues a la final europea este año, ¿no? O sea, que Bueno, me, contentos en me ese imagino sentido. que además uno de los grandes éxitos es que una buena parte de los interlocutores que están invitados para participar como ponentes o como cocineros o como cualquier acción serán también parte de vuestros promotores, ¿no? Tenéis un cartel de marketing absolutamente envidiable, ¿no? Porque al final es una red universal. Bueno, son nuestros embajadores, definitivamente, ¿no? Al final, fíjate, qué mejor embajador para un evento gastronómico que alguien que forma parte de él, que conoce profundamente la gastronomía y que tiene ya cierto nombre y cierto prestigio dentro del mundo gastronómico que te puede ayudar a darle todavía mayor difusión, siguiendo con cosas especiales, bueno, dentro del mismo RIF. Este año hay una cena especial maridada y de la mano de dos bodegueros, de Goyo García y de Diana Georgieva, que van a estar allí pues, en esa cena y con el maridaje de los vinos y contando un poco de qué viene. Luego tenemos el restaurante Apicios también, una viticultora y enóloga alemana que viene también a hacer una presentación de vinos en el casino, que es otro de los puntos que también tocamos. En el casino pues va a haber una cata de bodegas hispano-suizas también, que es una de las bodegas de mayor prestigio de aquí de la zona de Utiel-Requena, que además siempre presumen de tener el mejor cava del mundo, porque es el más puntuado y el más valorado y todos sabemos que cava únicamente hay en España, en ciertas regiones Correcto. y entonces ellos presumen de tener el mejor cava del mundo, ¿no? ¿Sois conscientes de la dificultad que os imponéis a vosotros mismos año tras año? Porque al final, cuando llegáis a un evento de estas características, la gente espera que el año que viene os superéis todavía, ¿no? ¿Hay más recorrido? Lo hay, ¿no? Lo hay, porque siempre hay diferentes maneras de comunicar, de presentar las cosas y estoy convencidísimo de que con tantas cabezas pensantes, seguro que algo se nos ocurre cara al año que viene para todavía, si cabe, mejorar esta experiencia culinaria. Estoy completamente convencido que incluso mientras están desarrollando los acontecimientos, ya estaréis desarrollando lo que va a ocurrir el año que viene. Por centrarnos un poco en lo de este año y ya terminar un poco todo lo que es la parte de la cantidad de eventos que tenéis, eh, ¿cómo se puede apuntar uno a las actividades y cómo podemos conocer de antemano qué actividades vamos a encontrar? Ya has comentado la web. ¿Podemos ponernos en contacto con vosotros? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de llegada al Culinary Festival. Sí, bueno, tenéis en la web también no solamente del Valencia Culinary Festival, sino la misma web de Valencia Premium, donde si quieres algún contacto, tienes alguna duda, hay un formulario de contacto donde Monse, que es nuestra gerente, pues con mucho gusto atenderá tus peticiones, dudas, etcétera. O sea, se puede hacer reserva directamente en los establecimientos y en la actividad que a uno particularmente le gusta. Hay algunas que están completas, pero hay otras que todavía hay plazas disponibles. Ujú. Claro, también estamos hablando de actividades que tampoco son muy masificadas, ¿no? Son cosas muy cuidadas al detalle y que tampoco se pueden hacer para un gran volumen de gente, ¿no? De hecho, otra de las cosas que no hemos comentado, que tuvimos el día 11 con motivo de la inauguración también, fue este año es el centenario de Sorolla, del famoso pintor valenciano, y Jorge Andrés del grupo La Sucursal y del restaurante Vertical, pues bueno, prepararon un menú especial que él ya lleva trabajando mucho tiempo, de hecho lo tiene en el restaurante disponible siempre bajo reserva, con toda la obra que hizo Sorolla para la American Society de Nueva York, que eran 14 paneles grandes regionales donde venían todas las regiones principales de España. Pues Jorge Andrés, aparte de haber hecho un estudio tremendo de la biografía de Sorolla, ha vinculado esos cuadros regionales a cada plato, ¿no? Y no solamente ya a cada plato que tiene degustación de esos 14 platos, sino que además la vajilla la ha hecho acorde a esa región o a esos motivos gastronómicos de esa región, ¿no? Con lo cual es una experiencia tremenda, no solamente la degustación, sino el escuchar a Jorge Andrés
contar la vida de Sorolla y vincular la vida de Sorolla, que una vez que yo he visto cómo ha sido la vida de Sorolla, me ha parecido una vida apasionante como para llevar al cine o a una serie de televisión. Carlos, para todos aquellos que se animaran y que se han animado a acercarse al festival, ¿cuál es esa opinión que al final te trasladan prácticamente siempre? Como, digamos, resumen de todo lo que vais a hacer. Mira, la gente está encantada porque precisamente como hemos hablado son cosas diferentes, cosas que normalmente no estás acostumbrado a poder vivir o a poder degustar. También es cierto que, como te digo, también son en la gran parte de los casos grupos reducidos, porque bueno, pues por la misma idiosincrasia de lo que se prepara, pues está focalizado en grupos más reducidos, con lo cual, digamos, una experiencia única, una experiencia exclusiva y una experiencia que no han vivido en otros sitios, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso nos llena de satisfacción. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Estoy completamente convencido que será una nueva edición exitosa, como han sido todas las anteriores, y estoy ya casi esperando que nos paséis el programa del año que viene, porque seguramente será igual de sorpresivo que este. Enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, cómo no. Hasta pronto. Y a todos los que todavía estáis pensando, ya sabéis que todavía tenéis tiempo, acercaros a Valencia para poder disfrutar de este gran evento gastronómico. Además, ya sabéis, números clausus, con lo cual hay que correr para poder apuntarse y disfrutar con la ciudad de Valencia del Valencia Culinary Festival. Como ya os hemos dicho, empezó el día 11, pero hasta el día 21 tenemos tiempo de apuntarnos. Mil gracias por estar ahí, Carlos, de nuevo, y nos vemos en el festival seguramente este año. Como decíamos al inicio del programa, hoy íbamos a hablar de muchos temas y uno de ellos era la música tradicional, el folclore y lo que es la transmisión prácticamente oral a través de aquellos que son los resilientes y los depositarios de casi una herencia que viene de origen milenario y que gracias a Dios pues hay gente que sigue manteniendo esa cultura y esa manera de entender un poco la vida, ¿no? Nos vamos ni más ni menos que al norte peninsular, a la zona del Narcea, Ibias, a Trabau, a una localidad que todos aquellos que estamos un poco familiarizados con el mundo del oso y todos aquellos que estamos un poco familiarizados con el mundo de las tradiciones, nos acordaremos de ese rincón del Cunqueiro y desde aquí mandamos un abrazo enorme a ese Vitorino, allá donde estés, amigo, que fue uno de los embriones o uno de los promotores de que hoy estemos hablando de cultura, pero a su lado había otra gente y había gente como Rosalía Rodríguez Menéndez, que no la conoce nadie como Rosalía Rodríguez Menéndez, Rosa La Cunqueira o Rosa Cunqueira, que es una de esas personas que prácticamente vive por y para la transmisión del folclore, pero de una manera un poco distinta, más allá de lo que es el folclore como tal, la esencia del folclore, el por qué y de qué manera ha llegado hasta hoy a nosotros. En la zona de Trabau, en Asturias, en la parte occidental, siempre me hago un poco lío con Oriente y Occidente, del Principado asturiano, encontramos uno de los rincones más volcados con la conservación de prácticamente casi todas las tradiciones, ¿no? Desde el tisileiro, que era el antiguo idioma de los cunqueiros, hasta pues la producción de diferentes instrumentos musicales también basados en aquellas técnicas ancestrales. Rosa, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, estupendamente aquí, con un poco de frío, que ya nos vino el agua, pero bueno, muy bien. Una gran noticia a todos aquellos que estamos deseando que vuelva el agua, ¿no? Que algo, aquel bien tan necesario. Rosa, vosotros sois prácticamente uno de los pocos y últimos depositarios de esa cultura transmitida por casi todas las mujeres de generación en generación, relacionado con el mundo prácticamente del trabajo en el campo, que ha ido pues derivando en lo que es el folclore tradicional tal cual lo conocemos hoy. Y además, desde allí, desde el Rincón del Cunqueiro, desde esa pequeña localidad, esa pequeña gran localidad, sois capaces de llegar prácticamente a todo el mundo. Y a través de las tradiciones, la conservación y la música, pues sois capaces de hacer eventos para prácticamente casi toda la gente, ¿no? Sé que tenéis prácticamente ahora en el mes
a primeros del mes de junio, tenéis un evento que se llama Música y a tradición la guarida del Cunqueiro. Música y Tradición en la Guarida del Cunqueiro. Rosa, vosotros lleváis prácticamente toda la vida relacionados con la conservación y la preservación del territorio del oso, con la puesta en valor del avistamiento responsable del oso prácticamente durante todo el año, pero también habéis sido capaces de recuperar una antigua profesión, que era la de los tisileiros o lo de los cunqueiros, que había desaparecido. Y no conformes con eso, sois capaces de hacer de vez en cuando algún encuentro para poner en valor el rural. Welcome to the Rural, me acuerdo perfectamente de ese nombre. Y ahora estáis muy volcados también con el mundo de la tradición musical. Tú eres además, cantarera, o ¿cómo sería el término Tocadora. exactamente? Tocadora. Cantareira, ¿no? Bueno, Sí, sí, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco en qué consiste, primero el evento que vais a tener en junio, y ahora hablaremos un poco de la tradición más ancestral en vuestra comarca. Bueno, en principio nosotros comenzamos hace muchos años, hace muchísimos años que comenzamos, porque yo toco instrumentos musicales desde pequeña. Mi madre toca la pandereta y el pandeiro. A mí gustaba mucho ir en mi casa, desde que soy pequeña, en las fiestas del pueblo se sacaba la pandereta y bailábamos y tocábamos con los mayores. Y era una cosa que tú tenías que saber porque era parte de tu cultura, que para mí forma parte de lo que yo soy y de la cultura que yo tengo. Entonces, a partir de ahí, pues yo siempre toqué la pandereta, siempre me gustó muchísimo, en la época en la que la pandereta era algo que no se podía tocar, que era de catetos, que era una cosa tal, pues a mí me gustaban los romances, me gustaba la pandereta y me gustaba escuchar a las señoras, a las paisaninas mayores, cómo cantaban, cómo tocaban y las historias que te contaban. Entonces, a raíz de todo esto, yo creo que siempre fui mi parte de, como bien comentas tú, estaría Vitorino, Víctor, que es mi hijo mayor, y yo. Bueno, pues dentro de los tres, cada uno teníamos una labor, teníamos un algo, y el mío siempre fue, bueno, pues la música tradicional. Yo convencí a Vitorino y le dije, bueno, hay que hacer instrumentos musicales tradicionales porque no los hace nadie sin utilizar productos químicos que sean ecológicos y demás. Comenzamos a hacer instrumentos y un día pues nos dijeron nuestros clientes, oye, ¿por qué no hacéis un encuentro de música tradicional? Y entonces de repente el primer año que nos íbamos a juntar 4 amigos, éramos 80 y tantos, casi 90 personas, que nos juntamos para compartir momentos y tocar instrumentos musicales tradicionales. Nos dimos cuenta de que la música tradicional salía de los pueblos, pero no volvía a los pueblos, sino que la JB Trabao se bailaba en Oviedo, en Gijón, o donde los grupos de baile regional lo hacía, pero no a Trabao. Y entonces decidimos cambiar el concepto y decir, no, que vuelva la música tradicional, que un paisano mayor pueda volver a escuchar y a ver cómo se bailaba esa jota. Y entonces de ahí salieron estos encuentros de música tradicional. No me preguntes porque tampoco te sé decir el poder o el potencial que tenemos de movilizar gente. Conseguimos el año pasado, el 10 de junio, le dimos un galardón que decidimos hacer Víctor y yo, con la inauguración de la Panderetúa, que es la pandereta más grande de España, que es de 2 metros y pico. Bueno, pues decidimos dar un galardón que es a Ruxideira d'Oro. Bueno, es algo significativo. Una ruxideira es una sonajera de la pandereta. Y entonces esa ruxideira el año pasado se le entregó, bueno, pues en este caso a Rodrigo Cuevas. Este año vamos a entregársela a un gaiteiro, asturiano también, y la intención era promover y que la gente entendiera, y de ahí que lo que complementamos con un concecho, que es un concecho abierto, es una mesa redonda, como decís vosotros, en el cual planeamos y ponemos en valor el Perdona, aquí también se instrumento. decía concejo abierto, ¿eh? Bueno, pues no es concecho, ¿eh? No, en casi todos los sitios, en la Ciana se dice calechu, es calechu. Concechu para nosotros mucha gente no entiende lo que es, piensa que es como una reunión, pero no se sabe de qué. En este caso es para cada uno dar su opinión, en este caso de lo que se fala. Y este año vamos a poner en valor esa gaita, un poco desde todos los puntos de vista, las perspectivas de la gaita, y va a haber constructores de gaitas, que es de la zona de Cangas, son de la zona del occidente asturiano. Va a haber, bueno, pues en este caso Xuoco Amieva, que es el de la Ruxideira d'Oro. Vamos a darle también valor a lo que tenemos en casa, que es Carlos de Rebollar, el gaitero que es de esta zona, que fue profesor de todos los que son de la banda de gaitas de Zarreu, y todos los que quieran participar y quieran poner su granito de arena y hablar un poco sobre el tema de la gaita y la significación que tenía, que antes sabes que la gaita o el gaitero era un paisano que gustaba el vino, que tocaba la gaita, pero que era como borrachucio.
y cambió un poco toda esa temática y a mí me presta mucho que cada uno, tanto los jóvenes como los más mayores, den esa opinión y que se vea ese cambio transformado en los años que van viniendo. Entonces, bueno, música y tradición es un poco un encuentro con la cultura, que todo el mundo venga y comparta. No hay escenario, no queremos escenarios, todo el mundo somos igual para tocar música tradicional. Era como cuando estás en casa, en mi casa, la fiesta del pueblo, 40 personas comiendo en mi casa, mi madre sacaba pandereta y nos poníamos todos a bailar y a tocar. Eso es lo Es que que pretendo, además, pero con eso. antiguamente la música fluía por las calles, ¿no? Es decir, no había un escenario, el gaitero iba tocando, la gente iba alrededor del gaitero y se formaba la fiesta en torno incluso a las labores más tradicionales, ¿no? Algo que se ha perdido, pero que antiguamente, en tanto a lo que eran las labores tradicionales, muy duras, por cierto, las propias mujeres, para hacer que aquello fuera menos duro, pues cantaban los cantos y transmitían muchos de los mensajes que han perdurado hasta hoy en día, ¿no? Exactamente, para mí a música tradicional forma parte, como te decía, la cultura, porque para mí as mujeres coraje, que yo les llamo a estas mujeres cunqueiras que durante muchos años, sin carretera, sin nada, tenían que subsistir con la climatología adversa, transmitían todo eso con mucho cariño a los que estábamos allí. Entonces, por ejemplo, pues para ordeñar, que nosotros llamamos muñir, pues había una canción, para los nenos, las anadas, que llamamos nosotros a las canciones de cuna, para ir a segar, como bien decías tú, había otro, para segar el centén, había un montón de canciones que eran importantísimas porque era una manera de quitar digamos, esas pocas ganas que uno tenía de seguir trabajando y de animar a todo el que venía para compartir esos momentos. Entonces la música tradicional formó siempre parte, sobre todo en las zonas estas rurales donde la tele no existía, donde no había carreteras, donde no compartías momentos y esos momentos se compartían los filandois, que eran esas reuniones donde alrededor de un fuego se compartía todos estos momentos. Luego se evolucionó ese fuego, pasó a ser una mesa muy grande y de esa mesa grande se siguió haciendo ese filandón con ese cariño que se transmitía. Por eso para mí forma parte de mi familia, forma parte de mi tierra y forma parte de las costumbres y las tradiciones. En otros sitios yo siempre explico que en otros sitios había otras cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, pues yo qué sé, te vas a algún sitio donde hay una arquitectura preciosa y dices, tu madre, qué guapo, y para hacer esto, tela. Pero aquí, que no teníamos para comer, no hay arquitectura, pero sí hay etnografía y sí hay cultura. Y esa cultura es lo que debe de permanecer entre nosotros para que no se pierda, para que con los años se pueda transmitir. El problema que tenemos es la despoblación rural que hace que esa cultura quede en mí y no se pueda transmitir. De todas Porque maneras, no hay esa cultura es tan importante y tan identitaria como que cada uno de los valles y en tenía una diferencias que vosotros sois capaces de percibir perfectamente, ¿no? Hasta ese punto es importante mantener esa cultura tradicional, ¿no? Exactamente. Tú vienes a la tierra cunqueira y nosotros tenemos unas canciones y unas costumbres, tradiciones. Falamos diferente el resto de Asturias, falamos cunqueiro, con nuestra D particular. Esa manera de falar también implica en esas canciones, cuando se cantan en cunqueiro, que son más difíciles de entender. Luego, si te vas a la zona de Ibias, pues la Jota de Tormaleo, la muñera de Tormaleo, tan importantes, tan interesantes, con esa inquietud que ellos tenían a la hora de transmitir el folclore de diferente manera, ya más hacia la zona gallega, te vas hacia la zona de Zarreo y pega la ciana y ya pues es una garrucha, ya no es un son de arriba, cambian hasta los nombres de los bailes, es alucinante, pero esa riqueza toda es algo importantísimo que se debería de conservar y se debería de mirar desde otro punto de vista, no desde un punto de vista, bueno, sí, se baila y Bueno, se toca, incluso los cultural. instrumentos son distintos, ¿no? Es decir, tú eres capaz de También. distinguir prácticamente cada una de las piezas por la Sí, sí, ornamentación, identificando exactamente hasta el valle, ¿no? Hasta ese punto es importante conservar esa identidad territorial, ¿no? sí, la suerte que tenemos nosotros aquí en la Guarida del Cunqueiro es que nos llegan piezas muy antiguas que yo puedo ver y sé de qué zona es, pues hacemos castañuelas, ahora mismo estoy haciendo reproducción de castañuelas de Vimera, de Cangas de Narcea, tienen 150 años o incluso más, pues estoy haciendo reproducciones de esas castañuelas con esas formas, con esa talla, que son diferentes de otros sitios. En la tierra cunqueira nosotros tenemos 5 castañuelas antiguas que hacemos reproducción de ellas. Me parece tan importante que la cultura se expanda y que de repente lleves unas castañuelas, pero sepas de dónde vienen y de dónde son, porque eso es identitario, porque al final es una identidad que cada uno permanece. O si te vas a la Ciana y son enormes,
como si fueran castañuelas muy grandes, menos talladas, quizás que las nuestras. Todas esas diferencias se palpan muy bien también, evidentemente, porque somos zonas de montaña en las cuales esa diversificación se nota. Si te vas a otro punto de la comarca, que es mucho más bajo, pues cambia la diferencia en este caso que tienen de unos a otros. La zona de Ibias es mucho más gallega, mucho más galaica a la hora del instrumento, la gaita en sí. Sí, de hecho es estáis gallega. haciendo límite con la provincia de Lugo, ¿no? Ahí prácticamente al lado. Nosotros desde Trabao a 89 kilómetros de Fonsagrada. Ujú. Nada hay, pero ya se nota esa diferencia en la música. Una cosa importante, yo creo que en apenas 3 minutos que nos quedan de entrevista, una cosa muy importante es el orgullo con el que transmitís todo esto y ese reencuentro de mucha gente con cosas que parecía que habían desaparecido y esa alegría, ¿no?, que produce el decir, pues todavía hay gente que sigue manteniendo esto. Bueno, yo creo que lo más importante en la vida, yo siempre le digo a mis hijos que lo más importante en la vida es trabajar en algo que te gusta, con algo que te gusta y transmitirlo. Porque esa actividad es lo que tú vas a transmitir y lo que va a quedar. Yo estoy contenta porque todo lo que a mí me transmitieron conseguí transmitir a mis hijos y esa generación mía posterior, como decía Vitorino, está ahí. Falta esa otra generación que es lo que me da pena y lo que a mí al final, mientras yo viva, conmigo se transmitirá todo eso. El problema es el momento en el que no haya transmisores continuadores, que eso es lo que va a hacer que todo esto se muera después de tanta lucha. Eso es lo que a mí me apena, por decirlo de alguna manera. No me apena De la alguna lucha. manera ese es vuestro objetivo actual, el seguir transmitiendo para que alguien coja el testigo. Sí, es muy difícil, porque en las zonas rurales yo cada vez el problema que veo es que queda menos gente y que ya somos los que estamos en peligro de extinción. El problema es que cómo vamos a llegar con 14 personas que vivimos aquí en Trabao. No hay niños, no hay generaciones posteriores, pero en Sisterna tampoco, en el Bau tampoco, y el problema con el que nos encontramos es bastante gordo, por decirlo así. Ujú. Las administraciones no hacen nada, la gente joven no regresa y al final vemos que toda la lucha que llevamos haciendo más de 30 años no va a servir para nada. A mí es lo que más me apena en ese aspecto. Bueno, Rosa, vamos a plantearnos desde el punto de vista positivo. Dinos cuál es esa cita, cuál es ese momento en el que podemos disfrutar de toda esa sabiduría tuya y reencontrarnos con el folclore. Bueno, la sabiduría, nada. La sabiduría son las paisanas piechas, que son las que siguen vivas y las que permanece con ellas esa cultura y esa música en el interior, ¿no? Nosotros tenemos el encuentro el 10 de junio a partir de las 5 de la tarde. Lo que hacemos es reunirnos en Trabao, en la guarida del Cunqueiro. Si no tenéis ubicación, tenemos el Google Maps que os trae directamente hasta aquí. Te llamaremos antes, otra vez. Bueno, espero que sí. Tenemos zona de acampada también para la gente que quiera y tiene que ser por inscripción previa, porque necesitamos saber la cantidad de gente que va a asistir. Lo que hacemos es que nosotros ponemos la comida y lo único que pedimos es que se traiga bebida para compartir entre todos. Eso es lo único que pedimos, que venga, que la gente lo pase bien, que venga gente que quiera saber lo que es la música tradicional y que quede ese pouso que decían las paisanas vietas para luego lo que venga detrás, que es lo más importante, siempre mirando con optimismo, en este caso, hacia adelante. Pues muchísimas gracias, Rosa, y nos vemos en junio. Cuídate mucho. Muy bien. Espero que vengas, ¿eh? Voy a apuntarte ahí. Trataré. Me inscribiré, no sea que no me dejéis entrar. Un abrazo Bueno, enorme no, a ti, a Víctor y a nuestro querido amigo Vitorino allá donde esté. Muchas gracias. Hemos hablado de música tradicional y hemos hablado de ese compromiso de los músicos con seguir manteniendo esa transmisión oral y esa transmisión de generación en generación de lo que son pues prácticamente la esencia y las raíces de cada una de las comarcas. Pero siempre hay que dar un paso más y en este caso estamos con Bras Rodrigo, que es ese gaitero un poco rupturista que va buscando tradición, modernidad y que en los últimos años se ha hecho pues un gran espacio, ¿no?, dentro de lo que es la música tradicional y a la música no tan tradicional. Bras, muy buenas y muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo. Un placer. ¿Tú llevas en la música cuántos años? Pues yo llevo 40 años prácticamente, O sea, porque yo tengo 45, o sea que llevo desde los 5, que fue mi primer contacto con la gaita, desde el año 83. Llevo eso, 40 añinos ya de nada en la música, sí. Dicen que ser profeta en tu tierra es complicado, ¿no? Pero tú ya más o menos eres una persona bastante reconocida, bastante famosa
dentro de Asturias, siendo conscientes de que lo que tú propones es un poco distinto a lo que la gente está acostumbrada en general dentro de lo que es el mundo de la gaita. Sí, la verdad que a mí me encanta la música tradicional, más purista, digamos así, la gaita sola, la parella de gaita y tambor, pareja de gaita y tambor, tríos, los quintetos, pero eso me encanta. Pero yo hago otra cosa porque también me gustan otras cosas y fusiono un poco mi música, la música que yo hago, que compongo todo, compongo tanto la música como la letra de mis canciones, pues con los más variados instrumentos, con los más variados sonidos, desde música electrónica hasta un vals más clásico estilo Strauss, hasta por supuesto rock, heavy metal, hago un poco de todo. Y la verdad que está teniendo una acogida buenísima entre la gente y me alegra y me llena de orgullo que a la gente le guste lo que yo hago. De todas maneras, dentro de la música tradicional, la innovación siempre ha sido una máxima, ¿no? Porque al final introducían a lo mejor un pandero o introducían cualquier otro sonido que era el que tenían a su alcance. En este caso tenemos otras técnicas y otros sonidos que también permiten, en este caso, y también recrear música tradicional con los ritmos más modernos. ¿Es una manera sutil de seguir manteniendo las tradiciones o es una manera rupturista de basarte en la tradición para seguir innovando? Pues igual un poco de las dos cosas, ¿no? La música tradicional, como bien dices, siempre estuvo en la vanguardia. Mismamente, yo creo que no hubo más innovación, o sea, no hubo una innovación más grande que ponerle un fuelle, una bolsa de un odre de cabrito o de oveja a una flauta. Entonces, eso se convirtió en un instrumento nuevo que era una gaita, ¿no? Nadie sabe quién lo hizo, se pierde en la noche de los tiempos, pero la música tradicional está constantemente en la vanguardia de la innovación. Yo creo que es así y yo lo que hago es beber un poco de las fuentes de la tradición y reinterpretar un poco, basándome, como comenté antes, en la música que me gusta, en los ritmos que me gustan, las cosas que me gustan, pues reinterpretar un poco la tradición pasándola por la turbix de mi cabeza y bueno, es un poco lo que muestro en los trabajos, en los discos que tengo. De todas maneras, también tú eres una persona muy comprometida con tu territorio, con poner en valor una buena parte de muchos de esos rincones que quizás a ti te inspiren y que de alguna manera entran un poco más fácil y de una manera un poco más sutil a través de esa escenografía tan cuidada que tienes en prácticamente casi todos tus vídeos. ¿Territorio inspira a Brass o Brass es una parte de esa promoción territorial que tanto necesitamos hoy en día? Pues yo tengo muchas fuentes de inspiración. El territorio, por supuesto, una fuente de aguas cristalinas, un lago tranquilo con el reflejo de la luna, o sea, una cascada que llega al mar. Bueno, se puede ver todo eso en mis vídeos. Es una fuente de inspiración, pero también hay otras cosas que me inspiran, incluso una sensación, una tormenta de nieve, incluso hasta una persona o una frase me puede inspirar. Yo me inspiro en todo, pero por supuesto uno de mis principales fuentes de inspiración es el terreno. Yo soy asturiano y estoy muy unido a la tierra. Mi forma de entender el mundo es desde el rincón donde nací, desde Asturias. De todas maneras, cuando nos acercamos a un concierto tuyo, nos damos cuenta, igual que si vemos un vídeo, que es la vanguardia más actual con la tradición más ancestral, de alguna manera un poco mitológica, en torno a esos lugares que también te inspiran. ¿Hasta qué punto la mitología también ayuda a Brass para componer y para versar todas aquellas canciones que tocas? Pues muchísimo, porque siempre me gustó, por supuesto, la mitología asturiana y la mitología de todas las tierras celtas en general, la mitología española también, la mitología europea, pero bueno, te das cuenta que al final todas las mitologías, ¿no?, tienen un nexo común increíble y yo tengo un mundo interior, ¿no?, al que buceo. Siempre me gustó mucho, pues, por supuesto, la mitología, me gustó la época medieval, la fantasía medieval y ahora mismo acabo de sacar un single que se llama La Flor del Vilobán, que está inspirado en un cuento que me contaba mi abuelo
que resulta que buceando el cuento está esparcido por toda Europa, incluso en las Islas Canarias conocen el mismo cuento con otro título, con otro nombre, que se llama La Flor del Orobal. A mí siempre me lo contaron como La Flor del Virobán, y es la eterna lucha del bien y del mal, y al final, o casi siempre, vence el bien. Entonces, bueno, estoy un poco buceando en mi mundo interior. Este es el primer single de lo que será mi quinto trabajo, que verá la luz a final de año, que será una trilogía. Voy a hacer una trilogía con 33 canciones, 11 canciones en cada disco, y voy a exponer un poco pues todo eso, la mitología, lo que yo mamé, la música tradicional, pasado por mi mundo interior, y bueno, la gente, el público, va a ver una muestra de lo que a mí siempre me gustó y de lo que me gusta hacer. De todas maneras, ahora mismo las nuevas tecnologías nos permiten compartir esos vídeos que quizás hace años sería prácticamente imposible, ¿no? Pero también el directo sigue siendo una parte esencial cuando uno quiere transmitir un mensaje como es el tuyo. ¿Qué diferencia hay entre ver a Brass en un vídeo, con esa escenografía tan cuidada que ya hemos comentado, y ver a Brass en un directo con esa escenografía también completamente distinta y esa literatura hablada que acompaña a todos tus temas? Bueno, pues yo creo que hay una diferencia abismal. Los vídeos están bien, ¿no? Los puedes ver tranquilamente pues en el sofá de tu casa, en tu rincón favorito. Pero los directos son otra cosa. O sea, puedes respirar el calor de la gente, el calor del público, el amor que te dan. Incluso yo voy con un equipazo de 7 músicos, voy acompañado de batería, bajo, guitarra, voces, percusiones, teclados, y bueno, yo que toco también diferentes gaitas y flautas. Y luego me gusta contar, como bien comentas, pues la historia de cada canción, en qué me inspiré, por qué la hice, en qué pensé. Y la verdad que ese feeling entre los artistas y el público es una cosa que no se puede explicar con palabras. La música está bien, ¿no? Ya lo decía Nietzsche, que la vida sin música no tendría sentido, pero yo creo, voy un poco más allá, la vida sin la música en directo no tendría sentido, porque hoy mismo, ahora que está tan en boga y tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Te pueden hacer una canción tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Efectivamente, eso era lo que iba a decir, no tiene alma, efectivamente. El alma del músico prácticamente es esa parte que acompaña a cada uno de vosotros y que os identifica y os diferencia de los demás, si no, la música sería prácticamente la misma para todos. Has hablado de contacto con el público. Hoy en día un músico como tú, muy familiarizado con las nuevas tecnologías, prácticamente está en contacto a través incluso de tu estado del WhatsApp, ¿no? Como en muchas ocasiones hablamos tú y yo. Sí. Es un buen momento para que la gente también vaya reconociendo ese valor que aportáis vosotros, y ese gran reconocimiento a nivel global va llegando poco a poco, porque antes el músico tradicional, o esa mezcla entre tradición y novedad, se quedaba como un poco apartada a un círculo mucho más pequeño, ¿no? Gente más familiarizada con este tipo de música. ¿Las nuevas tecnologías nos permiten estar al alcance de más público? Y yo creo que sí. Ese contacto, ese alma que tú haces referencia. Sí, yo creo que sí. Yo, la verdad, las redes sociales me dieron muchísimas alegrías, y yo creo que sí, que ese contacto permanente con el público que ayuda mucho, y sobre todo pues mostrar a las nuevas generaciones, ¿no? Lo que son los instrumentos tradicionales y la música tradicional, la música actual que se puede hacer con instrumentos tradicionales. Hay un poco de todo, y yo creo que es una gran ayuda la aparición de las redes sociales y esa interacción, ¿no? tan tú a tú y tan cercana entre los músicos y el público. Tú también has visto de alguna manera esa evolución del músico a lo largo de estos 40 años de trayectoria, ¿no? Antes el músico de este tipo de instrumentos que tú tocas pues quedaba prácticamente reducido a las fiestas del pueblo, a ese chigre o a esos lugares de encuentro, y a esos lugares incluso en los que había diferentes ferias tradicionales, ¿no? Me imagino que igualmente sigues manteniendo ese contacto con ese embrión o ese lugar que te vio nacer, pero ¿crees que poco a poco también a nivel social el músico tradicional va siendo reconocido como alguien que realmente controla la música más allá de una pieza solo o de un instrumento? Sí, yo creo que sí. Además, hoy en día los músicos tradicionales, antes se tocaba de orella, ¿no? Como decimos aquí
En Asturias no, ahora los músicos tradicionales todos tienen estudios o la mayor parte de ellos, vamos, tienen estudios de conservatorio, saben leer música, saben escribir música, saben tocar más instrumentos que no son el propio, ¿no? En este caso la gaita, y yo creo que sí, que va habiendo cada vez más, afortunadamente, un reconocimiento hacia la figura del músico y concretamente hacia la figura del músico tradicional. O del músico que toca con un instrumento tradicional, aunque no haga música tradicional. Exactamente, vamos a matizar eso también porque yo creo que es un matiz importante. Sí. Cuando sales de Asturias, ese territorio tan asociado a la gaita, ¿notas ese cariño que también se tiene quizás a uno de los instrumentos más universales, ¿no?, que puede haber, y ese cariño en cualquier otra parte del mundo hacia un instrumento que yo creo que de alguna manera a todo el mundo le termina de transmitir algo que va más allá de esas notas musicales que fluyen por el viento, ¿no? Quizás es un instrumento evocador, ¿no?, que nos traslada a esas montañas, ese lugar, a ese embrión que le vio nacer. ¿Notas esa conexión con la gaita una vez que empieza a sonar y ese vibrar del público una vez que os empieza a escuchar? Sí, totalmente. Además, la gaita es un instrumento que no te deja indiferente. A la mayor parte de la gente, no voy a poner un porcentaje, el 95% de la gente le encanta. Luego hay otro 5% que la detesta, ¿no? Porque no te deja indiferente la gaita. La gaita es un instrumento con personalidad propia. Nadie dice, estábamos en una cena y había una música de fondo con un pianista. No. El gaitero requiere toda la atención, ¿no? Por eso es tan querido, o en una parte muy pequeña, pues odiado a la gente que no puede ver la gaita. Pero sí, yo creo que la verdad que la gaita es un instrumento milenario y que, aparte de hacer música, lleva toda una tradición de un pueblo o de unos pueblos detrás. Además, ya no sé qué musicólogo decía que España es un país que tiene dos instrumentos principales, y además hay una línea imaginaria divisoria que pasa por Madrid. Toda la parte noreste es territorio de la gaita y la parte suroeste es territorio de la guitarra, ¿no? Tiene esos dos instrumentos principales. O sea, yo cada vez que salgo de Asturias, pues noto, fundamentalmente mis conciertos son fuera de aquí. Noto el calor del público y a la gente, vamos, le encanta la gaita. Mismamente, las veces que las grandes multinacionales apostaron por lo que es la música tradicional y por la gaita, vendieron millones de copias. O sea que es un instrumento que gusta mucho en España y fuera de España. Además, está expandido, ¿no?, por los 5 continentes, fundamentalmente porque los emigrantes, fundamentalmente pues irlandeses y escoceses, y también asturianos y gallegos, pues llevaron sus instrumentos, ¿no?, a todos los sitios donde hay, aunque la gaita es un instrumento europeo. Es un instrumento además europeo. Ellos eran capaces incluso de hacer esa mezcla, ¿no?, entre la música del lugar que les acogía y ese toque de gaita que lógicamente les permitía vivir. Bras, ya para ir un poco terminando lo que es la entrevista, cuando estáis dentro del escenario y sois todos conscientes de ese gran marco que os acoge, mitología, tradición, instrumentalización y vanguardia, ¿cuál es el ambiente que respiráis ahí dentro, ¿no? Porque tenéis una responsabilidad muy grande, ¿no? El hacer que algo antiguo suene como si fuera moderno y el hacer que algo moderno tenga una sintonía y una manera de entender también esa música para que la gente también entienda vuestro mensaje, ¿no?, más allá de las notas musicales. Bueno, pues es un ambiente de felicidad total. No hay cosa que le dé más felicidad a un músico que estar encima de un escenario. Y encima, si al público le gusta, como es el caso, lo que estás haciendo, es un ambiente de buen rollo, de sentimientos a flor de piel. Mismamente, por ejemplo, nosotros hacemos un tema que se llama Asturias, mi tierra, ¿no?, y fusionamos un poco la música de nuestra, este tema es mío, con el sitio donde estamos, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos, por poner un ejemplo, en Zamora, pues sacamos la bandera de Zamora y la unimos con la bandera de Asturias, tal, y se ve ese sentimiento de la gente que se pone en pie a aplaudir, y la canción dice, bueno, asturiano soy. Lo puedes sustituir por zamorano, por español, por salmantino, o por lo que quieras. La verdad que es un sentimiento de felicidad, de felicidad y de estar haciendo algo grande.
Me imagino que también felicidad has sentido cuando hace una semana has sido el pregonero, ¿no?, de uno de los mayores encuentros vinícolas, ¿no?, del territorio. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. La verdad que muy bien, un gran honor que me hayan a mí llamado para ser el pregonero de la Feira do Viño de Vilachá de Salvador, en la provincia de Lugo, en Galicia, y la verdad que fue un fin de semana intenso. Pude allí ver las bodegas milenarias de Vilachá, el conjunto etnográfico, que es una auténtica pasada. Recomiendo a todo el mundo que vaya, aunque no sea la feria del vino, que bueno, falta un año, acabo de pasar, pero que vea el conjunto etnográfico. Hay un mirador ahí que se llama Mirador da Capela, que hay una vista a la Ribeira Sacra, ahí se ven las terrazas donde vendimian, que es una cosa alucinante. Solo hay, la creo que solo hay 2 sitios heroica. Eso es, hay 2 sitios de viticultura heroica, uno es Ribeira Sacra y otro es el vino de la denominación de origen de Cangas de Narcea en Asturias, que también están las terrazas, está en una cuesta muy pronunciada. Y la verdad que fue todo un honor. Agradecer pues al Ayuntamiento de Pobra de Brollón, al alcalde, a Xosé Luis Maceda, que hayan contado conmigo para ser el pregonero de la Feria del Viño. Pues Blas, muchísimas gracias por seguirnos animando la vida con esa manera de entender la gaita. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, cuídate.